Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Otra vez estamos aquí, Claudia Blix y yo, Javier Sandoval, en otra emisión más de nuestros respectivos canales. Claudia con Claudia Blix, su canal de cine, y yo con mi canal Energía Entelequia, Complejidad y Psiquismo, que precisamente de forma conjunta elaboramos esta sección que se llama Cine y Psicoanálisis. El día de hoy, 11 de agosto del 2024, siendo casi las 8 de la noche, vamos a comenzar a hacer la exposición de una gran película. ¿Quieres presentarla, Claudia? Bueno, antes que nada, mi canal se llama Cinemablix. Y bueno, a ver, voy a presentar la película Tenemos que hablar de Kevin. Es del 2011 y se trata de lo siguiente. Eva, una autora y editora de guías de viaje, y Franklin, un fotógrafo publicitario, deciden, a pesar de las dudas, tener a su primer hijo, ya bastante mayores. Así nacerá Kevin, un niño que complicará sus vidas hasta límites insospechados. Escenas retrospectivas revelarán los grandes esfuerzos de Eva para criar a Kevin, mientras en el presente lucha con las consecuencias de un terrible acto cometido por el joven. Esta cinta está basada en el libro Tenemos que hablar sobre Kevin de Laonel Shivers. Su estreno fue en Cannes y los actores principales son Tilda Swinton, Ezra Miller y John Reilly. Bueno, la pueden ver en Movie o en YouTube doblada, pero nosotros siempre les vamos a recomendar que sea en el idioma original. Así es, desde el título creo que ya tenemos una idea de la película. We Need to Talk About Kevin precisamente habla de, me pareciera, lo que está proponiendo aquí el cineasta, acerca de cómo es que este tipo de sujetos y pacientes que tienen grandes problemas en el afecto, es frecuente que en este caso la mamá tenga que estar detectando desde muy pequeño un niño que precisamente no se comporta de forma normal. Este niño, que es francamente retador, es francamente difícil, que se hace muy complicado poder establecer un nexo, vincular con él, tiene la mamá que estar toda la vida tratando de entender qué le pasa con él, porque este niño no se comporta igual con su papá. Y entonces a la mamá le cuesta trabajo validar su discurso de mujer que percibe que algo está pasando mal con su hijo. El esposo, aunque es un buen hombre, es un hombre con una buena exposición, buen humor, buena persona, pues no puede entender lo que la mamá dice, y entonces se ve la desesperación de que esta adolescente, que ya está próximo a cumplir los 16 años, cada vez ella nota más detalles y a lo largo de la vida se ha dificultado que ella le pueda expresar a su marido qué es lo que pasa con estos problemas finos del afecto. El marido no le hace mucho caso, el marido no ve gran cosa, y entonces ese título me parece que nos empieza a exponer gran parte de esos aspectos en donde muchas personalidades psicopáticas como las de este niño, luego pasan desapercibidos, ya sea por la negación o por la fineza en los rasgos que presentan. Entonces el título ya nos empieza a mostrar lo que le sucede a esta mujer. Bueno, un poquito extendiendo eso, vemos precisamente a lo largo de varios detalles durante la película cómo es que esta mujer, precisamente que quiso validar ese discurso y saber que algo estaba pasando, en cuanto las cosas se van a mal, porque la película tiene esta exposición no lineal, donde no va un principio y un final, sino desde el principio estamos viendo las escenas donde ya sabemos qué va a pasar, que acaba con estos asesinos, multimagnicidios, no, no solo magnicidios, perdón, estos asesinatos en escuelas de muchas personas, pues finalmente ahí es cuando vemos que todas las demás personas la voltean a ver como si ella fuera la culpable. Y ahí se empieza ya a establecer una forma de empezar a explorar la película, porque resulta que esta mujer, que todo el tiempo quiso entender qué pasaba con su hijo y nunca lo pudo entender, acudía con los médicos y le decían, bueno, pues no le veo nada raro, muy típico en la medicina, no le veo nada raro. A final de cuentas termina siendo el protagonista de estos asesinatos que se dan en los Estados Unidos, que se matan muchos niños, y después de eso, todo el mundo la voltea a ver como la gran culpable y pecadora. Y eso es Exactamente. interesante. Ella
recibe esos mensajes que muchos son pasivo-agresivos en la mirada, en la manera que no le contestan, en la manera que la miran en la calle, en todos lados, y hay unos que son francamente agresivos, como es el caso de una señora que le pega en la calle, ¿no? Le da una cachetada en la calle. Y nada más para terminar esta participación, es interesante que el único que es empático con ella es una de las víctimas de este atentado que hizo el niño en su escuela, que quedó con problemas para caminar. Ese personaje, que es precisamente de raza negra, se acerca con ella de forma empática y como está acostumbrado a que todos la están rechazando, ella ya se va corriendo. Y él es el único que le dice, nada más quería saber cómo estaba, señora. Acostumbrada a que todo el mundo la está rechazando. Es interesante. Él de raza negra, producto de las minorías y de las desigualdades en Estados Unidos, es el único que la entiende. Los demás personajes que están con ella, que son blancos como ella, la denigran. ¿Cómo ves Exactamente. Sí, sí, Javier. Y bueno, también el esposo, pues parece que no le entendía nada a Eva, ¿no? A esta mujer, la mamá de Kevin, porque, por ejemplo, cuando nace Kevin, ella está muy cansada, le costó mucho trabajo hacer dormir al bebé y llega el papá. Y bueno, lo carga y ella desesperada, pero desde nunca, nunca la puede entender. A mi forma de ver, ella pasa una depresión postparto. Ella nunca estuvo realmente muy convencida de ser mamá. Por ejemplo, cuando iba a esto de, pues con todas las mamás, a ver lo del parto natural y todo eso, pues ella estaba como muy a disgusto, como que desde ahí no aceptaba estar embarazada. Bueno, yo así lo vi. Bueno, sí aceptaba, pero vaya, no estaba tan contenta, ¿no? Y luego ya nace Kevin y ella, pues no la ves nada feliz, no puede con el niño llora todo el tiempo, con el papá se calma, pero eso es desde siempre. O sea, con ella es insoportable desde bebé, con el papá es dulce desde bebé. Y el papá, pues parece no quererse dar, o sea, no se quiere dar cuenta de la situación de Kevin, que es un niño, pues francamente muy extraño, donde no habla hasta en una edad más grande, donde no controla esfínteres y toda esta forma de ser de Kevin, pues parece que el papá no se da cuenta. Y bueno, esto que tú decías es súper interesante, que la película está en dos tiempos, es el antes y el después, y mezcladas todas las escenas. Y casi empieza la película donde ella está en una casa muy deteriorada, donde parece que todo el mundo se burla de ella, la casa está pintada porque todo el mundo la quiere agredir, su coche lleno de rojo, que el rojo es un color predominante en toda la película porque nos está hablando de violencia, de agresión, de sangre, y así parece en muchas formas, está la película con algo rojo, ¿no? Sí, sí, no, yo creo que es uno de los efectos muy interesantes del cineasta, ¿no? Porque precisamente esa presencia roja habla precisamente de una mujer que le gustaba mucho los viajes, le gustaba mucho viajar y está pendiente de todos los países del mundo, se dedicaba a los viajes. ¿Cómo es que comienza precisamente en un festival donde ella está en estas fiestas, ¿no? Que se hacen, yo supongo que es España, nunca lo dicen, pero supongo que es en España, donde se tiran un montón de tomates y está envuelta en rojo que se le mete hasta las orejas, por todos lados. Y todo el tiempo pasan escenas muy bien planeadas donde el director nos pone a esta mujer intentando quitarse el rojo. E inclusive cuando ya va a buscar el trabajo, se le está quitando el rojo entre el pelo, tiene que estarse limpiando las uñas. Cuando está ella precisamente atacada por los demás, lo atacan pintando su casa de rojo, lo tiene que estar limpiando, su carro lo tiene que limpiar. Y entonces a mí me parece que esa escena donde ellas están haciendo el amor, cuando se están conociendo, están pensando tener un hijo, es una escena romántica donde están ellos haciendo el amor,
pero el clima que crea el cineasta es muy bueno porque no se ve una escena romántica de gran decisión amorosa, de estar juntos. Hablan de estar para siempre juntos, pero al mismo tiempo se siente sórdido, está oscura la escena y con destellos rojos que le dan un clima precisamente de adversión. El cineasta ya nos está ofreciendo que no es una historia linda, ¿no? Sino es una historia que el clima lo maneja muy bien como entre sórdido, incierto, no claro, y con cambios de escenas, ¿no? Donde no vemos a los personajes claros en sus rostros con lo que está pasando entre ellos, y nos está como advirtiendo o dando un clima durante toda la película donde ellos nunca cuajan en una relación romántica muy linda. Inclusive en el momento en que Kevin ya nos muestra este adolescente, nos muestra estos rasgos psicopáticos porque mata a un cuyo que le regalan a la hija. Al momento de matarlo, la mamá se da cuenta de repente que está precisamente en la tarza del fregadero, donde está muy probablemente el animal, y se da cuenta que está rojo y la mamá tiene que estarse lavando de rojo. Toda la película, la mamá tiene que estarse quitando esa mancha. La mamá está manchada. Y esa mancha tiene que ver precisamente con la fiesta, con la manera que maneja el director las cosas, con la sangre que Kevin en su escuela al matar a tantos compañeros. Ella todo el tiempo tiene que estar lavando esa mancha. Es una mujer manchada, es una mujer que se ve constreñida, ¿no? El director no nos da pues la posibilidad de hacer un diagnóstico, no podemos decir que está deprimida o no, pero la impresión que tenemos de ella de verla sufriendo con culpa, en angustia, pues pareciera ser una depresión, porque nunca la vemos en las escenas a ella bien, radiante, ni antes de embarazarse nunca se ve radiante, ¿no? También esa escena que ponen después del parto, en efecto, ¿no? La escena pareciera como si estuviera en depresión por parto, no nos da señales, pero parece eso. El papá con el niño y ella así como en una sorpresa de tener ya ahora que criar un bebé, ¿no? Entonces ya nos muestra una mamá que de entrada es una mamá represiva, es una mamá constreñida, es una mamá que todo lo que va pasando, ella se lo adjudica, una mamá incapaz de poder ser extrovertida, asertiva, para ponerle límites a su hijo. Su hijo se muestra siempre rebelde. Yo creo que ella hace un gran esfuerzo. El autor, no, el cineasta nos muestra una mujer, esta actriz, que sí hace el esfuerzo por vincularse con ese niño, ¿no? En esas parejas niño-madre, hace todo el esfuerzo por vincularse con él, pero el niño es implacablemente cruel y sádico con la mamá. Y la mamá tampoco se le observa con la capacidad asertiva de decir claramente, aquí no, esto no se puede, o con una comunicación clara con su marido y su marido también que no quiere escuchar porque hasta inclusive avanzada la película le dice, es un niño dulce, es un niño cálido, no creo que esté pasando nada, ¿no? No escucha, pero el clímax se ve muy bien cuando Kevin es culpable de que pierda un hijo a su hermana y él, entonces el marido, ahora sí nos muestra claramente su invalidación a la esposa porque están precisamente en el hospital esperando a ver qué pasa y entonces le pregunta al marido, ¿qué pasó? Y entonces ella dice, pues es que se desbordó. ¿Y qué crees que pasó? Pues yo creo que fue Kevin. Y el marido es donde se levanta, no habla con ella y después de eso se quiere separar de ella, ¿no? Nunca valida que la posibilidad de que él pueda ser el asesino. Y esa mujer entonces toda la vida nos muestra una angustia, una represión, un malestar que se transmite, ¿no? Y que nos hace sentirnos así en la película. Sí, exactamente, pero aparte, eh, pues como que ella no tiene esto de poder ni calmar al niño, ni entender al niño. Claro, el niño se ve atroz, o sea, el niño tampoco, parece ser que sea muy lindo, pero no hay forma de que ellos dos se vinculen. Yo creo que esta película sobre todo trata, a mi forma de ver, de que ellos nunca se pudieron vincular, ellos dos, que él hasta le hacía cosas para ofenderla, para maltratarla, para que se desesperara. Hay una escena que es muy, muy fuerte, que el niño, aparte, nunca quiere aprender ni a hablar, ni a ir al baño, ni a nada, ¿no? Y entonces ya está bastante grandecito, Kevin, y usa pañal, y está con la mamá con esto de quitar el pañal y todo,
y se hace popó y otra vez y así, hasta que la mamá de plano se desespera, lo avienta y el brazo se lo rompe. Total, que lo curioso es que el niño no la acusa, ¿no? Entonces todo el mundo creería, bueno, pues el niño la va a acusar, pues no, no la acusa. Pero en el momento que pasa eso, el niño aprende a ir al baño, o sea, ya sabía, parecía que nomás la quería fregar o quería molestarla o qué era lo que estaba pasando ahí, ¿no? Y por ejemplo, hay una escena que es muy fuerte, que tiene una cicatriz el niño de esa vez aquí en la mano, que ella lo aventó y le dice algo como, fue la única vez que fuiste sincera conmigo. No sé si recuerdas eso, Javier. Sí, claro, sí, sí, Y eso sí. es impresionante, ¿no? Porque todo el tiempo están ellos dos, pero no hay forma como de que ella parece que no lo puede querer y que ella se siente muy culpable que no lo puede querer. Y como no lo puede querer, igual está haciendo hasta permisiva con el niño y no pone límites. ¿Qué tal que ella arregla un cuarto para ella en la casa que tienen tan bonita y lo pone con muchos mapas y está muy contenta de tener su cuarto? ¿Y qué hace el niño? Agarra, pone, porque aparte para lo que quería, si era bien listo, ¿verdad? Y entonces pinta con una pintura y trata y todo lo mancha, todo el cuarto de su mamá. Y eso es terrible porque todo el tiempo es él queriéndole hacer daño a la mamá y la mamá permitiendo ese daño. Yo también pienso porque en el fondo no sé si lo quiere, no sé si lo quiere y ella siente mucha culpa y no le puede poner límites. Ella francamente siempre se ve muy infeliz en siendo mamá de él, porque cuando tiene una hija, es diferente. Ella es más dulce, es más tierna. Claro, la niña es encantadora, así te la ponen en la película, pero ella no puede con él y él parece que todo lo que hace es para molestarla. Es más, bueno, aquí se trata de que sí decimos spoilers todo el tiempo, pero cuando ya es el final, y se mueren y mata Kevin a un montón de muchachos en una escuela, pero también mata a su hermana y a su papá. Parece, la deja viva, pero para que sufra. Esa es la impresión. ¿Por qué no la mata también? Es para que sufra lo que hizo. Eso es lo que yo creo. Es terrible esta película, de verdad. Y no hemos ido para nada así como platicando la película paso por paso, porque como está como en dos tiempos diferentes, es como complicado irle explicando, ¿no? Ujú. Bueno, yo a lo mejor ahorita lo que haría, ya Mm. que una vez Claudia empieza a hablar de Kevin, yo precisamente reintroduciría el título, ¿no? Sí. Necesitamos hablar de Kevin. Entonces, ya ahora sí, aquí Claudia y yo, en el análisis de Kevin, podríamos empezar a hablar de Kevin. Si vemos la película completa, evidentemente Kevin es un psicópata, ¿no? Acaba matando a su papá, a su mamá, es un asesino que mata a muchos compañeros en la escuela, es un psicópata, eso no hay duda. Y aquí es donde empezaríamos en esta propuesta del cineasta, porque si vemos a los psicópatas, el psicópata, para empezar, primero hay que empezar que desde la clínica fina no son todos iguales. La psicopatía es una entidad diagnóstica que se ha utilizado precisamente en la psiquiatría. Según el DSM, se le clasifica como trastorno antisocial y según el CIE de la Organización Mundial de la Salud se le califica como trastorno disocial. El chiste es que el psicópata como tal, evidentemente este paciente pues se tiene que diagnosticar como psicopatía porque vemos toda la película. Pero es aquí donde empezamos a poder afinar un poco lo que nosotros podemos comentar acerca de Kevin, porque desde una perspectiva fenomenológica global es un psicópata. Sin embargo, precisamente esto que ya Claudia empezaba a hablar acerca de cómo es que este psicópata es selectivo, en el sentido de que es psicópata también con la mamá, pero es como estos psicópatas que son aparentemente encantadores y superficiales y la gente que no logra detectarlos, pues puede ser víctima de ellos. En este caso es el papá que nunca quiere ver la psicopatología de Kevin, acaba siendo asesinado por él. Y aquí es donde también vemos eso, ¿no? El cineasta está diciendo, el papá no quiso nunca ver lo que sí era,
y finalmente acaba siendo asesinado. Pero el cineasta hace un movimiento muy particular, porque aunque ya decía yo que todos los psicópatas son diferentes y cada quien tiene diferentes limitaciones, acá la propuesta del director es muy interesante porque pone un psicópata que hace todo lo que hace, pero al mismo tiempo hace una relación simbiótica con la madre muy patológica. Una relación sadomasoquista, donde él se comporta como un tirano con la mamá toda la vida, la mamá tiene que estarlo aguantando. En lo fino yo difiero de Claudia, porque yo no la veo a ella tan insuficiente. Yo creo que ella hace un gran esfuerzo por tratarse de llevar con él, que inclusive yo diría que la presencia de su hermana, con quien tiene muy buena relación, y que inclusive se ve en una escena donde está viendo otra mamá con su niñita, pues son niñitas bien portadas, bien lindas y que pueden hacerse buena relación con ellas, ¿no? Si ponemos estos dos papás con las niñas, diríamos, es una familia americana, normal, ¿no? Donde todos están muy contentos y los tres están bien. Y en contraste, tenemos la figura de Kevin, que en la propuesta del cineasta pareciera que hacen una relación simbiótica con la mamá, que es sadomasoquista, con el hijo cruel. Pero esto no checaría tanto con el psicópata. El psicópata, como tiene una incapacidad afectiva, generalmente no se vincula con nadie, incluyendo a la mamá. Entonces aquí nos presenta el autor, pues un Kevin que tiene una vinculación, sadomasoquista, agresiva, terrible, pero finalmente vinculado. Y vinculado especialmente porque precisamente la hace sufrir todo el tiempo. Entonces ahí en esta parte ya de malicia que sí tiene Kevin, pues precisamente podemos ver que está él ya grande y no se controla el esfínter, se ve que sorpresivamente se hace del baño y la mamá se enoja y dice, ¿cómo otra vez estás en esto de no controlar el esfínter? Lo coloca, lo cambia y al momento de cambiarlo se baja el niño, voltea a verla y se vuelve a defecar. Entonces vemos que ahí ese síntoma que muchas veces tenemos del control de esfínter, que es un síntoma indicativo que algo puede estar pasando, él lo hace propositivamente para molestarla. En ese momento, como decía Claudia, lo avienta y tiene fractura del radio y del cúbito. Entonces, al llevar allá al médico, la doctora le dice, su hijo es muy valiente, ¿no? Porque aguanta estas cosas que no tienen los psicópatas. Los psicópatas que se ha visto que luego no tienen mucho problema con el miedo y con los dolores, se aguanta muy bien y son estas cosas que la mamá la enloquecen. Todo mundo le dice que es otro tipo de niño cuando ella lo padece todo el tiempo, ¿no? Y en este juego que hacen, inclusive ya cuando regresan y al papá le dice que no lo hizo ella dice que fue su culpa, pero no nos muestra que realmente diga todo lo que pasó. Y un segmento después, el niño está en el baño y está jalándole. Y dice el papá, funcionó, lo que sea funcionó. Como reafirmando que aquí lo que importa es que ya no controles esfínteres y aunque sea por medio de una manipulación, no funcione. Y es importante decirlo porque los psicópatas, aunque en clínica cada psicópata es diferente, cada uno tiene problemas diferentes, Ujú. sí podríamos decir que lo que hay en los estudios neurobiológicos, a mí me parece que el que propone aquí el autor, es estos psicópatas que precisamente se ve que ya son desde muy pequeños, sujetos limitados en su cerebro, que precisamente no les permiten funcionar bien. En los términos psicopático y sociopatía, ahí distinguimos los que son los que desde muy pequeños tienen una limitación en su cerebro para poder manejar bien los afectos versus los sociópatas que vemos tanto en México, ¿no? Que se van haciendo a través del crimen organizado y de sociedades enfermas que generan conductas sociopáticas en los individuos. Este Kevin sería mucho más psicopático porque es desde niño tiene estas características. Antes de hablar, ya se le veía el rechazo, que lloraba, no le hablaba a la mamá, no jugaba con ella, aún sin hablar, ¿no? Entonces ya vemos ahí estos rasgos psicopáticos y es ahí donde es un poco extraño. Recordemos que en clínica puede pasar cualquier cosa y podría pasar, ¿no? Un Ujú. psicópata que tiene una relación simbiótica con su mamá, sí podría pasar, porque finalmente se ve toda esta parte que se ve en los psicópatas, el carácter narcisista, donde este alumno grandioso se siente en una escena onírica que nos ponen, donde él, después de matar a sus compañeros, con un regalo que le hace a su papá con un arco, se pone como en esta cuestión grandiosa, donde todos lo ven en ese momento, hasta hace una caravana. Y ahí es donde vemos también otro aspecto que ya podríamos empezar a introducir, que son los aspectos sociales de Estados Unidos. En Estados Unidos, donde pasan este tipo de asesinatos en las escuelas, no lo vemos en ningún otro país con la frecuencia que pasa en Estados Unidos. Y ahí es donde también podemos empezar a hablar de Estados Unidos, que es donde pasan este tipo de asesinatos. Ujú. Este tipo de asesinatos en Estados Unidos
tendríamos aquí como mención la obra de Eric Fromm, que estuvo viviendo muchos años en Estados Unidos, hizo obras que critican cómo se vive en Estados Unidos, y él, Eric Fromm, dice cómo es que precisamente el sujeto narcisista, habla mucho del sujeto narcisista y el alienado de Estados Unidos, habla de que cuando el sujeto no puede trascender de forma positiva, ahorita que están las Olimpiadas de París, diríamos, bueno, estos sujetos que su gran habilidad la subliman y compiten deportivamente en una gesta que todos disfrutamos, las Olimpiadas, compitiendo todos los sujetos de todo el mundo para ver quién gana las medallas, es una forma de sublimar competitiva a través de un deporte, y este adolescente, en lugar de poder canalizar su talento para tener buen tiro con arco y competir por medallas, pues es un adolescente que lo utiliza para matar a sus compañeros, ¿no? Y eso lo habla muy bien Fromm. Cuando uno no puede trascender de forma positiva, la trascendencia del narcisista maligno, pues precisamente es esa, destruyendo. Y si algo se caracteriza al psicópata, es por destruir. Oye, Javier, y en tu experiencia como psiquiatra, ¿qué tanto un psicópata nace o se hace? O sea, porque aquí vemos que Kevin, pues parece que nace así, ¿no? O sea, es como muy claro desde el principio, pero en general en tu experiencia, ¿cómo es eso? ¿Tú crees que la mayoría nacen o se hacen o los que se hacen ya tienen por ahí algo que ya tampoco cuadra mucho en su personalidad, obviamente, ¿no? Pero en tu experiencia, ¿cuál es? En la bibliografía psiquiátrica Ujú. encontramos, cuando se hace análisis de la personalidad, montón de publicaciones de trastorno psicopático y trastorno borderline. Los demás trastornos tienen muy pocas publicaciones, ¿no? Y precisamente este enigma que Claudia plantea ahorita, creo que la psiquiatría en general, con el trastorno psicopático, ya dijimos que cada uno es diferente, hay una tendencia, afortunadamente, de precisamente ser consecuentes con nuestros proyectos, ¿no? Mi proyecto que es de complejidad, de la complejidad del psiquismo, donde todo el tiempo estamos tomando en cuenta todos los factores. Afortunadamente, la bibliografía internacional está mucho en esta perspectiva biopsicosocial, donde se considera a la psicopatía como una entidad donde pueden existir factores biológicos de origen negativos, inadecuados, inclusive hay estudios genéticos, ahorita los voy a decir, y que después, a nivel de la interacción social, ese proceso de interacción social genera el fortalecimiento o no de esas conductas, ¿no? Tal vez en psiquiatría, muchas veces cuando se estudian los problemas genéticos de los trastornos mentales, se habla mucho de que hay una tendencia genética a padecer esos trastornos, pero el medio ambiente también es muy importante, precisamente para que se presenten o no. El desarrollo de la genética hacia la epigenética, donde sabemos que no solamente la información genética es importante, sino lo que se viva socialmente va a influir directamente a la expresión de qué genes se están dando. En psiquiatría en general sabemos que todos los trastornos psiquiátricos tienen una parte genética y una parte social. Ahora, acá en psicopatía, yo creo que lo importante es un poco lo que ya decíamos, cada caso puede haber algunos que sean mucho más endógenos, que ya los traigan en sí, y otros que sean ya mucho más sociales, ¿no? Y entonces hay que ver en cada caso cuál es el que tiene más peso genético. En genética se han hecho estudios, ¿no? Los estudios de heredabilidad, que son estudios que se hacen en genética psiquiátrica, en donde se toma el fenotipo característico de ser psicópata y se ven familiares. Se habla que es entre 30 a 40% de heredabilidad y el resto puede ser de tipo social. Pero ya en los estudios genéticos propiamente, como en muchas partes de la psiquiatría, se ha avanzado, porque inclusive se ve que existe esta enzima de la monoamina oxidasa, así se le llama, de las que van secretando la serotonina. Se ve que estos sujetos precisamente tienen una mayor tendencia precisamente a tener una inhibición de esta hormona, esta enzima, que lo que haría sería degradar la serotonina entre el cerebro, en los espacios sinápticos. Y se ha visto entonces en los estudios que existe una tendencia a que exista menos producción serotoninérgica y más producción dopaminérgica o más producción norepinefrínica, ¿no? Que nos daría en clínica estos sujetos que tienen precisamente pues esta tendencia a manifestarse así.
La teoría más acabada del temperamento la tiene Cloninger, que es un investigador que empezó a publicar primero artículos de los pacientes o sujetos que tenían esta conducta de novelty seeking, que buscan la novedad, y que de estos reflejos básicos de la conducta son ellos que buscan y buscan y buscan, ¿no? Esos individuos que buscan y que los que tienen novelty seeking muy altos son los que hacen conductas extremas, ¿no? Paracaídas, hacer deportes extremos, peligrosos y que les pasan cosas. Pues precisamente parecería que en los estudios se ve que esta carga es muy genética. Uno ya trae genéticamente esa tendencia, ¿no? A ser muy aventado y a hacer cosas. En el psicópata lo que resulta muy interesante en esta combinación es que Cloninger encontró tres mecanismos, uno dopaminérgico, serotoninérgico y noradrenérgico. El dopaminérgico, que es novelty seeking, se contrarresta mucho con los otros dos factores, que es dependencia a la recompensa, que precisamente los psicópatas la tienen bajo, y el otro que le llama harm avoidance, evitación al daño, ¿no? Que también la tienen muy baja. Entonces, un psicópata de esos tres factores que son los estudiados a nivel temperamental, a nivel bioquímico, pues precisamente serán sujetos que tienen mucho más tendencia a tener hiperactividad dopaminérgica, con un novelty seeking importante, búsqueda de novedad, y una disminución de la evitación del daño y de la búsqueda de la recompensa, ¿no? Que el otro extremo sería aquel sujeto totalmente temeroso que siempre quiere estar pegado con alguien que lo proteja, ¿no? Entonces, ya desde ahí vemos que en efecto sí, es indudable que hay bases genéticas y biológicas. Digamos el caso de Phineas Gage, que es muy famoso, ¿no? Todo el mundo lo conocemos, que es un obrero que precisamente cuando estaban haciendo estas obras de tren, era un capataz muy efectivo y hubo una explosión una de las vigas de tren le atravesó el cráneo y le salió por el lóbulo frontal. El caso es muy famoso porque este sujeto que era amable, que era un buen capataz, se convirtió en autoritario, psicopático, majadero, grosero, usaba groserías, era autoritario, difícil. Y vemos la importancia, ¿no? Del lóbulo frontal. Y aquí vemos que el lóbulo frontal en las áreas prefrontales es muy importante precisamente en la inhibición de los impulsos. Una buena función del lóbulo frontal en las áreas ventromediales o también de las estructuras que están pegaditas, que es el cíngulo, una buena función del cíngulo anterior y de lóbulos prefrontales inhibe la agresión. Y en estos sujetos se han hecho estudios en neurociencias y en efecto no tienen una buena inhibición por parte del lóbulo prefrontal. O sea, lo que se vio en aquel entonces que Phineas Gage, ya hace 80 años creo, o 90 casi, pues sí, se ha comprobado en la clínica, ¿no? Las neurociencias ahora que sí están avanzadas, pues podemos ver que en estos sujetos el lóbulo frontal que inhibe no funciona bien, ¿no? Entonces sí, en efecto, pues es indudable que todos los componentes del comportamiento son biopsicosociales, hay componentes biológicos y sociales, y yo diría que en este personaje que nos ponen aquí es bastante endógeno, o sea, él es bastante grosero, bastante insípido, no le importa nada, pero precisamente, insípido en el sentido del desarrollo social, ¿no? Me No, refería, pues, insípido no tiene nada, ¿eh? insípido del desarrollo social, me refería, de Ajá. vínculos. Este sujeto, pues, es precisamente mucho más claro que desde que nació era muy difícil. Yo por eso sí insisto y sobre todo quiero hacer mucho énfasis en eso, porque es frecuente que muchas madres que les toca vivir con un niño autista, con un niño psicópata, que vienen así mucho ya de fábrica, les toca luego lo que a mí me parece que lo critica muy bien el autor, toda esta cuestión social del exceso de psicodinamia, porque bueno, yo soy psicoanalista, me encanta la psicodinamia, pero cuando no se toman en cuenta los estudios biológicos, que sí los hay, de Ujú. las neurociencias, porque todo está en un cerebro, sí puede pasar frecuentemente esto que se inculpa a las madres, ¿no? Inclusive en los 60, cuando estaba toda esta teoría psicoanalítica social de inculpamiento a las madres, ¿no? Que hacían hijos esquizofrénicos porque estaban con ellos, pues ahora que sabemos claramente que es un problema del neurodesarrollo, que no funciona bien un cerebro esquizofrénico, pues es como muy importante poner énfasis en lo que a veces tienen que vivir estas mamás, toda la culpa social de que es culpa de ellas, ¿no? ¿Por qué no Sí, está por qué no es el culpable el papá? ¿Por qué la mamá es la culpable? exacto. Y No, además, ¿por qué? aparte, Porque los sí. papás trabajan, las mamás se dedican. Y ahora resulta que además de que ella, que Ujú. además quería dedicarse a esto, que quería hacer cuestiones de viaje, a la mera se embaraza, se queda en Nueva York y cuando ya empieza a crecer su hijo le dice el marido, pues vámonos a un condado así para que crezca bonito nuestro hijo. Sacrifica no vivir en Nueva York, se va a un condado precioso, que eso sí, que sí, los gringos hacen condados donde se puede vivir en contacto con la naturaleza, muy padre, que es este caso, sacrifica toda su vida, ¿no? Sí, sí, no, claro que sí.
Y obviamente Eva la tenía muy difícil con un niño así y también perdía los estribos como una vez que le dijo, por ejemplo, era feliz antes de que tú llegaras y cómo me gustaría estar en Francia. Tiene ese tipo de, pues, de expresiones, de cosas que dice, pero también es comprensible porque francamente Kevin es para desesperar a cualquier persona, ¿no? Y pero también algo que yo creo que les falló muchísimo a estos papás fue, bueno, al papá nunca validaba lo que le decía la mamá, nunca investigaba más. Se vivía en la negación absoluta de quién era Kevin. Cuando le pasa a su hija chiquita lo del ojo, que fue gracias a Kevin por una sustancia que le cayó a la niña, también no quiere hacerse cargo de eso, ¿no? Y bueno, varias cosas, pero bueno, aquí parece que jamás a nadie se le ocurrió llevar a Kevin, pues a un psiquiatra, a un psicoanalista, a un psicólogo. Jamás nadie de los dos se les ocurrió que podría necesitar algo este niño, ¿no? Pero bueno, con cosas como lo de la hija, lo del animalito que le mata a la niñita, le dice cosas horribles que le bajan la autoestima a la hermana, pero aparte la hermana como que lo ama y el papá también, y eso hace que todo lo que diga Kevin le hagan caso, ¿no? Todo lo que quería Kevin, el papá y la niña están a sus órdenes de Kevin. Y la mamá, pues no entiende cómo no se dan cuenta de quién es Kevin. ¿No? Y es esto que no lo llevaron a ningún psicólogo o algo. Ahora, no sé, nosotros sabemos que también la psicopatía, pues no se cura, pero bueno, de algo hubiera ayudado que lo hubieran llevado, ¿no? Al menos que el papá, ¿cómo se le ocurrió comprarle el arco y las flechas a este muchacho? Igual hubieran hecho que no hubiera esa matanza. Ahora, lo que tú dijiste hace rato, Javier, de por qué pasa tanto en Estados Unidos, esto que se repite y se repite de las escuelas y siempre hay un muchacho que va y mata a los otros muchachos. En primer lugar, yo creo que la venta de armas que sea tan libre, que es como casi ir al Oxxo a comprar tu pistola o algo así, pues eso también está pésimo. Pero, ¿qué pasa en Estados Unidos? ¿Que la familia no da contención? ¿O qué otras características hay para que pase esto una tras otra? Sí, ¿No? es exacto, ¿no? Digo, a Está- lo mejor discutiendo ya de todo esto, o sea, precisamente yo quisiera como decir claramente cómo es que el papá y la Ujú, hermana son como esos sujetos que en esa relación superficial con el hijo, porque la mamá es la que lleva la carga continua y cotidiana, pues la niña es una niña de 4 años, 4 años más o menos, y el papá pues es un papá que está en sus cosas. Precisamente se puede ver cómo en el papá hay una admiración y hay un juego entre ellos y es un muchacho de 15 años, ¿no? Entonces a veces pasa eso, ¿no? En estas escenas que hay, digo, de hecho después de ver la película, Claudia me recomendó que viera Elefante. La vi, es otra película muy recomendable que precisamente habla sobre, muy probablemente sea el asesinato de Columbine, donde estos dos adolescentes que sufrieron bullying van y acaban precisamente con todas esas personas con las que fueron precisamente molestadas, ¿no? Y ahí es donde vemos cómo en estos sujetos que tienen bullying hay un proceso muy interesante porque el sufrir bullying, pues es que eso es en todo el mundo, nos lleva precisamente a padecer este tipo de cuestiones y que entonces en varios de los asesinatos estos que hay en Estados Unidos se ha visto eso, que son sujetos que han sido maltratados y que precisamente es una forma de vengarse. Y ahí yo pondría una parte interesantísima también, porque entonces esto que pasa en Estados Unidos yo lo conectaría con aspectos psicosociales otra vez de lo que decía hace rato de la trascendencia del imperio, ¿no? ujú, Acá el americano recibe todo el tiempo el mensaje de que debes ser grande, ¿no? Tú como americano debes ganar medallas y las ganan. Debes tener las mejores universidades y las tienen. Debes tener la mayor número de publicaciones y las tienen. O sea, es el imperio y es un imperio que es tanto a nivel militar, que tienen una intromisión en todo el mundo impresionante, pero también en liderazgo de investigación, de academia, ¿no? De medallas. Acaban de ganarle por poquito a China apenas, ¿no? Pero porque precisamente
en God We Trust, este imperio, son sujetos que están hechos para ganar, ¿no? Competitivos. Y como decíamos, muchos lo hacen de una manera muy sana a través de las Olimpiadas, pero acá me parecería que precisamente hay ahora más con las redes sociales, una especie de idealización de entre ellos, de los niños que hacen este tipo, de los muchachitos que hacen este tipo de asesinatos en las escuelas, donde al momento de idealizar a esos jóvenes que precisamente han hecho estas matanzas, esta como forma narcisista maligna de idealizar a esos asesinos, porque se ha visto que los que vuelven a perpetrar un nuevo asesinato admiraban a los que ya habían hecho antes, ¿no? Como héroes anónimos. Esta película clásica de Charles Bronson, El Vengador Anónimo, en el cine ya nos mostraban cómo los americanos tienen esta particularidad. Los americanos son ese imperio que admira, que se hace lo máximo idealizado, pero a la mera hora tienen sistemas de represión en que son muy bien portados. Esto lo habíamos comentado en la película El Padrino, ¿no? El americano es muy bien portado, ¿no? Va a los límites de velocidad, si hay un policía le hace caso, todo. Nosotros sabemos que, que cuando pasabas de México a Estados Unidos, aquí en México no se usaba usar el cinturón de seguridad, ahora sí ya, pero sabemos que allá todo sí se tiene que hacer conforme a las reglas, ¿no? Allá hay reglas que sí se cumplen, entonces el americano típico es muy bien portado. Paga sus impuestos, tiene un trabajo, hace su propia casa, y ahí yo pondría las dos cosas, ¿no? En la realidad son sujetos muy bien portados, que hacen las cosas bien y cumplen las, pero admiran a todos estos que se las pasan, y por eso están llenos de actividades y de admiración de gente psicopática. Y eso ya lo habíamos comentado, ¿no, Claudia? Si en Mm, general al psicópata a todos nos provoca así una fascinación por su tipo de conducta donde no hay culpa, en especial en Estados Unidos, este tipo de personajes, ¿no? Justicia propia, Charles Bronson, el Vengador Anónimo, que por sí mismos se hacen justicia, son admirados, que a pesar de toda la traba que hay, se admira. Y entonces yo creo que esta heroicidad que hay entre ellos, de los que han hecho estos asesinatos, pues genera que se perpetúe en esta sociedad que junto con el hecho de que no tienen familia, que se ve muy bien aquí con Kevin, no hay una red social. La vemos a ella sola sufriendo toda la vida lo que le está pasando con su hijo y no tiene una mamá con quien comente no tiene una hermana, no tiene una amiga, ella se chuta todo. Y acá en ujú, las redes sociales que cierto. tenemos nosotros, pues combinamos, ¿no? Y entre todos apoyamos al que lo está padeciendo. Y yo creo que eso neutraliza mucho ese sufrimiento, Sí, ¿no? Y además, sí. bueno, Ujú. no, 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 totalmente. Bueno, me recordó también otra película que está un poco relacionada, que sería, por ejemplo, El Joker, que a ver si algún día hablamos de esa película, que eso no es de la vida real, pero bueno, también este hombre que el bullying y que todos lo hacían sufrir y lo maltrataban todos, cuando empieza él a tomar venganza por él mismo, pues se crece y bueno, en la película sale como que otros hasta lo quieren seguir, pero eso bueno, luego lo hablaremos, pero me acordé un poco de esto que tú dices, ¿no? Que hasta son admirados estos que matan por otros muchachos y que luego hacen lo mismo, ¿no? de hecho, yo he visto en estos asesinos seriales en Estados Ujú. Unidos cómo presumen de lo que hacen, ¿no? Y eso es interesante porque ellos mismos presumen y también aquí en Kevin se da, dice él, llega la gente a ver televisión aburrida y ¿qué es lo que ve? Nos ve a nosotros, a los que hacemos estas cosas, ¿no? Y entonces ahí, en esa escena, vemos cómo él habla de eso, de cómo el americano común, que es muy importado, son muy narcisistas. Los narcisistas son psicópatas. Y él se ve esa grandiosidad en donde puede disfrutar que él es el centro de atención, inclusive cuando lo capturan, él sale, y esto sí es muy psicopático, ¿no? En esa Sí, sí, sí. grandiosidad donde los sujetos asesinos psicopáticos no les importa. En esto se ha visto, ¿no? Que los reflejos que tienen que ver con precisamente la búsqueda de la novedad, esto que es dopaminérgico, lo tienen muy acelerado, pero que tienen muy poco desarrollado los centros del miedo.
Ok. El centro del miedo, que es una gran utilidad en la sobrevivencia de todos los mamíferos y también Ujú. reptiles, ¿sabes? No lo tienen desarrollado. Entonces es como que no les importa. Y vemos muchos de estos asesinos psicópatas que lo dicen a pesar de que saben que va a haber consecuencias y los van a meter a la cárcel. No les importa porque no tienen desarrollado este centro del miedo. Y él lo dice en esta grandiosidad. Es esto. En la película, este hombre narcisista, grandiosísimo, por narcisista maligno, hace ahí una lucubración. Esto sí no sé qué pasa, ahorita que decías, ¿no, Claudia, que no lo llevan al psiquiatra? Ahí yo no sé Sí. el cineasta es un juego un poquito tramposo, ¿no? Porque sí se ve que en la niñez, cuando el niño tiene un año, ¿no? Lo llevan y que no habla y que no tiene esta conducta, resonante empáticamente, el doctor le dice, no, bueno, pues está bien tu niño, ¿no? Pero es un chiquito de pediatría. Y luego ya no vuelve a ver a ningún psiquiatra en la película. Y luego resulta que cuando ya está preso, él dice que estaba lleno de Prozac. Y ahí sí es una trampa del director, porque en Estados Unidos la fluoxetina no se vende sin receta. Entonces, si es uno de los términos legales que él utilizaría para decir que es causa de esto, doblemente trampa. Por una parte, tendría que haber un psiquiatra que certifica que dio fluoxetina, y aquí pues no lo hay. Entonces, una trampa del director. Y al mismo tiempo también, pues nadie porque toma fluoxetina pasa esto, ¿no? Entonces, No, también ahí a no, nivel legal, pues se hace una trampa, ¿no? Digo, a nivel de la película, porque ella dice, ahí hiciste lo perfecto, dijiste que estabas inundado de Prozac y por eso lo hiciste. Actualmente en neurociencias y en una corte legal con un psiquiatra, eso no se podría sustentar, que tomaba Prozac estaba así, bueno, salvo estas cosas que hacen, ¿no? De las guerras mediáticas y de laboratorios, en que inclusive señalan cosas con tal de que disminuyan sus ventas, pero pues ya en juicio científico eso no pasaría en ningún lado. Y además la trampa de él es que ya con eso, cuando cumpla 18 años, va a salir. Y entonces ahí es donde también se ve esto que muy bien decía Claudia, ¿no? La simbiosis entre ellos, porque cuando está con la escena con él, que es muy interesante, cuando va a verlo, luego ni se hablan, están exacto, juntos, pero ni se hablan. Y la madre sigue exacto. como casi como si fuera a la iglesia, Ajá. momento de ir a verlo, aunque ni se hablen. Y luego, Pero también, la verdad, qué mona la mamá, ¿no? Porque lo podría haber dejado de ir a ver porque mató a su niña, mató al esposo, mató a media escuela, bueno, a muchos, ¿no? Y aparte ella la juzgan horrible, la maltratan, le dicen cosas espantosas en una fiesta que hay de la oficina donde ella trabaja. Alguien la saca a bailar, creo, y ella le dice que no y le dice, bueno, algo que no voy a repetir, pero perra, no sé qué, algo muy feo, ¿no? Y te estoy haciendo el favor de sacarte a bailar. Y a pesar de todo, ella va a verlo, lo va a ver y bueno, la última escena, bueno, lo estamos haciendo todo así como revuelto, pero por ejemplo, esa última escena donde a Kevin ya lo van a mandar a otra cárcel, ¿no? Porque ya no va a ser menor de edad y que se abrazan y no sé, me dio la impresión como un poco reconocimiento de él, de que siempre vino la mamá a verlo pero pues Kevin va a ser Kevin siempre y va a ser un psicópata. Pero ahí se abrazan. Creo que es la única escena tierna entre ellos, ¿no? De toda la película, ¿no? ¿Tú qué opinas, Javier? Yo así lo vi. no, yo al contrario, precisamente, yo veo en la mamá precisamente un perfil totalmente masoquista. Es incapaz de, ante un niño tan, fíjense, una escena que está antes ahí muy interesante, en que ella quiere procurarlo, ay, vamos a estar juntos, hagamos algo, ¿no? Entonces, el viernes vamos a comer y hacemos algo juntos. Se van al golf y en el golf le está devaluando a la mamá, la maltrata y le dice, ¿por qué soy así, Pues porque alguien lo heredé, como diciendo, tú tienes la culpa de que yo sea así, ¿no? Y la mamá lo aguanta, y después van a regresar y se van a ir a comer y llegan a la casa para cambiarse, para ir a comer, y ya cuando la mamá sale porque se van a ir a comer, el otro está comiendo así un trozo de carne así enorme. Dice, ¿por qué estás comiendo eso? I'm hungry. I'm a teenager. O sea, dicen, yo pues, estoy hambriento, estoy creciendo, ¿no? Y entonces vemos que de forma agresiva se pone a comer, llegan al restaurante y ella asume que ya habían quedado en eso, ella sí pide lo que iba a comer, él no, dice, no, yo ya comí.
Y estando hablando, pues una mamá, que quiere primero empezar una plática diciéndole, oye, ¿cómo vas en la escuela? Él groseramente y agresivamente le dice, ¿qué? Y me vas a preguntar luego, ¿qué hago? Y me Sí. vas a preguntar si luego Mm. yo, estoy ahí tratando de ver si a la primera niña me la voy a querer, tener sexo con ella y a ver que no, que tengas cuidado con eso. O sea, él es muy grosero, francamente agresivo, y ella ahí se ve francamente pasiva, reprimida y masoquista, se aguanta todo. Pero, por Inclusive a ejemplo, la ¿por qué? cárcel. Oye, Javier, pero a ver, ¿por qué estás, que no estás de acuerdo conmigo? O sea, A es lo que eso no iba, entendí. Ok, a sí, ver, dime. a eso iba, Ahí ¿no? va. Precisamente a eso Ajá. iba. Ok. Y luego de eso, Ajá. cuando lo va a ver a la cárcel, que él ni la pela, y simplemente está ahí, pero ni la pela, inclusive de forma perversa, se saca de la boca las uñas que se ha comido y se las pone ahí, en un juego perverso exactamente. En esa última escena, donde precisamente hablan de eso, donde yo inclusive, yo fíjate que yo no entendí que lo iban a cambiar de cárcel. Yo entendí que lo que él iba a hacer con esto es que precisamente lo iba a usar como una forma de ante el juez decir que como estaba como Prozac y es menor de edad, ya queda libre en 2 años, ¿no? Ok. Y esa escena, por supuesto que yo no la veo como seña de cariño, yo la veo como esa escena, otra vez simbiótica, de sometimiento, donde ella, en ese abracito, en ese abrazo que le da, ella asume que va a seguir aguantando todo lo que él haga. Ella, en lugar de asertivamente, de haberse asesorado con un profesional, dice, este es un psicópata, no lo puedes tratar así, lo que hace para mí es someterse, es un abrazo de sometimiento, y así como Mm. cuando fue la película Culpa de Deseo, que tú y yo no estábamos de acuerdo en el final, yo aquí tampoco estoy de acuerdo contigo, porque en ese Sí. final yo lo que creo es que ella está diciendo, hijo, yo me voy a someter a ti. Y entonces la abraza, no con cariño, diciendo, aquí te friegas. Y es ese componente ahí muy interesante que pone el cineasta, donde es un psicópata en todo, pero está como en ese vínculo de hacerla sufrir a ella toda la vida y ella es incapaz precisamente de soltarse. Yo no veo nada de afecto amoroso, yo lo que veo es un abrazo de un hijo que acaba sometiendo a una mamá masoquista, reprimida, pasiva, que es incapaz de tratar a un psicópata como se le debe tratar. No, no, no así como en esta esperanza, aquí voy a estar. Pero, o sea, yo lo que vi es que él, de alguna manera, después de tratarla de cuando iba a la cárcel, que hay escena donde ella está volteada para allá y el otro para acá, y no hay forma de sacarle la plática al hijo, pero ella va siempre religiosamente a verlo, y que al final se abrazan y yo siento que él le agradece en ese momento que ella no tiró la toalla de irlo a ver, pero después va a ser va a seguir siendo un maldito, ¿sí? Pero ese abrazo lo veo como de que, bueno, viniste, gracias. Pero bueno, no estamos de acuerdo, no te voy a Ujú. convencer, está Sí, bien. y de hecho hay un antecedente bien interesante en la película, ¿no? Ajá. Porque ya habíamos dicho, ¿no? Todo el tiempo es grosero con ella y con el papá sí es muy lindo, inclusive cuando llegaba el papá y le había hecho groserías a ella, en el momento que entraba el papá, Daddy, Daddy, como ese niño adolescente ahí que está feliz porque entra el papá, ella inclusive la ponen ahí en la cena, ¿no? Cuando está diciendo, ay, papá, qué bueno que llegaste, ella se queda sola diciendo, ay, sí, qué bueno que llegaste, no sé qué, porque está Sí, enojadísima de que ajá. nomás a ella no la pela. Y ponen esas escenas, y luego hay una escena muy interesante porque en cierto momento, cuando ella le está contando un cuento que precisamente habla de un arquero, en ese momento llega el papá, que está acostumbrado a que él llega y le hace caso, ¿no? En esa escena, ella se pone en el regazo de la mamá, dice, sígueme contando, ¿no? Y llega el papá y dice, ay, mi hijo, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo, no? Y en ese momento le dice, no interrumpas, no me acuerdo exactamente las palabras, pero dice, no interrumpas. Sígueme lindo, mamá. Y inclusive se abraza y que es interesantísimo porque entonces ella hace una cara así como de alegría diciendo, oye, pues por primera vez me está aquí como haciendo una muestra de amor, volviendo a esto que tú decías, y que parecería para ella una gratificación. Y al día siguiente, rápidamente, la manda por un tubo y precisamente se queda ella pasmada y esa cena finalmente es como para mantenerla. Te doy así una pizquita para que te sigas quedando en ese lugar de aparente gratificación materna, ¿no? Entonces yo más bien creo que precisamente ahí el autor nos está dando a entender cómo esas muestras son simplemente para mantenerla en ese lugar.
y al día siguiente ni te emociones, ¿eh? Y la sigue tratando igual de mal. Que Sí, también se ve ese pasmo de la mamá cuando entra y está masturbándose Kevin, y la mamá se queda así pasmada, y él con estos ojos así de maldad, ¿no? Psicopáticos, se le queda mirando y se sigue masturbando, lo cual en una escena normal no pasaría nunca, ¿no? Entre mamá e hijo, pero se queda la mamá pasmada un rato, que inclusive tú decías, ¿no? ¿Cómo, pues, cómo se queda ahí? Yo creo que está pasmada, se queda pues, más segundos de los que tendría que haberse quedado, y el otro firme en eso, pues, ¿no? Pero sí. precisamente es esa parte que tiene este psicópata, donde el nexo que tiene el mundo es con su mamá, pero destruyéndola emocionalmente, como la mamá que no es capaz de tratar a un psicópata como se tiene que tratar. Sí, exacto. Yo quería hacer énfasis en algo. Últimamente la palabra narcisista se puso de moda, igual que hace un tiempo la palabra bipolar, pero así como que todo el mundo la usa. Ay, es que es bipolar porque cambia mucho, ¿no? Ay, es que es narcisista. O sea, digamos que los psicópatas siempre son narcisistas, pero un narcisista no siempre va a ser, obviamente, psicópata. Y también el narcisismo es algo bueno. O sea, si nomás eres narcisista, o sea, es algo bueno porque entonces te hace, pues, quererte a ti mismo, querer lo mejor para ti, etcétera, etcétera, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, todo el mundo usa de qué es que es un narcisista como algo terrible. Si tú te metes a las redes, todas las psicólogas están, o a lo mejor no son ni psicólogas, están explicando lo que es el narcisismo, pero así temblorosas, diciendo, qué horror, huye de los narcisistas, y así no, eso no es, o sea, lo que estamos hablando es que sí, los psicópatas, pues sí son narcisistas, ¿no? Que es diferente, ¿no? Yo ahí los voy a invitar a que vean un video que hice en mi canal con Laura Melina, que es la coordinadora de psicología del Instituto Nacional de Ortopedia. Hicimos juntos este audiovisual que le llamamos, no, no es audiovisual, este conversatorio que se llama Narcisismo, Condición Humana. Y hoy un poco resaltamos pues todas esas partes positivas del narcisismo, ¿no? Porque el narcisismo es un término tan complejo que dentro de la teoría psicoanalítica ha usado para todo, y que entonces de repente es muy confuso, ¿no? Porque ahora es como lo de la famosa violencia. La violencia hace 30 años nada más se usaba para genocidios, invasiones armadas, y nada más usábamos para eso. Ahora, como violencia se usa para todo, pues de repente la palabra violencia perdió su vigencia para hablar exactamente de lo que antes era la violencia. Pero yo diría que de forma positiva, también esa utilización del término de violencia nos permite estar muy pendientes de esas agresiones continuas que, por ejemplo, la mujer sufre, ¿no? Que es el feminismo ha usado mucho la palabra violencia, y precisamente habla sobre la sensibilidad que ahora se tiene, pues de que una mujer sea mirada de forma inadecuada, o se le digan cosas, y se le llama violencia, pues no digo, no tiene nada que ver con la violencia que se hablaba antes, ¿no? Pero se ha ganado en eso. Yo creo que ha pasado lo mismo con narcisismo, y Ujú. como es para todo, luego resulta muy confuso, ¿no? Y luego por eso hay Sí. que trabajar más sobre lo que es el narcisismo, que es otro tema muy diferente, que yo les invito a ver eso, pero que por lo menos aquí en la película el narcisismo patológico y maligno es clarísimo en él, porque precisamente esta grandiosidad de cómo sale hecho un héroe después de haber matado a mucha gente, esta forma como de sentirse que él es el héroe y que todo el mundo lo va a celebrar porque hace eso, y que todo el mundo lo está viendo porque hace estas cosas grandiosas, este sentimiento oceánico que existe. Este cinismo, ¿no? Que cuando está mala, la hermana que quedó mal con el ojo, que la mamá dice, pasó algo, el papá le dice, a ver, que quiere hablar contigo tu mamá. Y él, con ese cinismo, esa forma totalmente egocéntrica en sí mismo, con toda tranquilidad, egocéntrica y psicopática, le dice a la mamá, pues que simplemente él, pues por supuesto que no se siente mal, pues él simplemente estaba ahí cuando le pasó eso a la hermana, ¿no? Entonces, yo sí creo que en el caso, por supuesto que sí queda el narcisismo patológico y maligno, que ese sí es malo siempre, y que aquí en esto que hablas tú del narcisismo, yo creo que es otro tema, que por qué se usa narcisismo para todo, pero que aquí pues, no hay duda, este hombre es No, no, sumamente... no hay duda. Y aparte, bueno, a Kevin nunca lo vemos con amigos ni nada, ¿no? O sea, como que no se relaciona con nadie, o al menos no lo pasan en la película.
Sí, no, no, no. Inclusive la mamá le dice, oye, ¿no te gustaría tener más? No, no le Exacto. importa, no le interesa, Pare- nada más le interesa estar en su propio, sí, en su propio mundo, ¿no? Inclusive ella lo dice un poco como para decir, bueno, pues alguien más, ¿para qué no me cargue yo con Ay, todo? Pues sí, ya no tiene, sé. pues hasta incluido un burnout, ¿no? Imagínate todo el tiempo estar con alguien, Ay, con no, ese que friegue grado a de alguien ansiedad. más, ¿no? ¿Por qué a mí? Pues alguien más, ¿no? Sí, y ahí otra vez sale el tema de las redes sociales, ¿no crees, Claudia? O sea, las redes sociales, no me refiero al internet, me refiero contar con una red social de familia y amigos, ayuda mucho. Ah, ok, qué bueno que dijiste, porque yo dije de qué hablan, pero sí, sí, exactamente. Y bueno, esta película es excelente porque esto de tenemos que hablar de Kevin, pues parece que nunca hablaron los papás seriamente, ¿no? De Kevin o qué, el título, yo no vi que hablaran bien de Kevin, ¿no? O sea, ella a lo mejor le decía, pero el otro ni la pelaba, o sea, nunca se sentaron a hablar bien de Kevin. Como cuánta gente, chavos hay que los papás jamás lo toman en serio hablar bien de este chavo para hacerle un favor y mandarlo a algún Y, tratamiento. y yo por eso hablaba de eso al principio, ¿no? El primer Mm. comentario que yo hacía era el título. Me parece el título muy bueno porque precisamente aquí esto tenemos que hablar de Kevin, es lo que la esposa nunca le puede transmitir bien al esposo, ¿no? O sea, como que se queda atrapada. Tenemos que hablar de Kevin, habla de que ante tantas manifestaciones de agresión, disrupción, psicopatía por parte del niño, ella no puede tener esa asertividad de que oye, está mal nuestro hijo, ¿no? Decirle a su marido. Entonces, tímidamente le dejo un mensaje ahí, tenemos que hablar de él. Y el otro, como está en su negación, pues no, ni siquiera la va a querer escuchar. Digo, tenés así que cuando pasó lo de que la niña pierde el ojo, ahí se ve claramente ahora sí el papá en la negación completa, ¿no? Y entonces ahí yo creo que por eso es muy bueno el título, porque tenemos que hablar de Kevin, es esa forma tímida en que la mamá expone que está viendo algo y que nadie le hace caso, ¿no? Y entonces Exacto, y si ella tuviera precisamente un poco más asertividad y no se hubiera quedado atrapada en esa culpa, y en ese masoquismo de estar con su hijo, pues hubiera ido pues, precisamente al especialista o hubiera hablado con las gentes, aunque aún no fuera, vas, ya hablas y entonces ya se recibe orientación de qué se hace cuando uno tiene un hijo psicopático, ¿no? ok. Pues no sé, ¿qué más, quisieras agregar, Javier? No, pues si quieres ya vamos dando nuestro comentario final para terminar nuestra Ok, presentación. pues a mí me encantó esta película. eh, Me encantó, se me hace súper original y cuestiona esto de que todos los seres humanos nacemos buenos y puros e inocentes, pues no, no todos, ¿no? Hay gente terrible, o niñitos terribles desde Sí, ahí, ¿no? sí, no, sí. Yo tal vez terminaría con eso mismo, ¿no? La psicopatía siempre se ha descrito, ¿no? Siempre ha llamado la atención. Lo que resulta muy interesante es que en esto que se describe, que el 1% de la población es psicopática, el gran problema es que estos grandes asesinos, bueno, no hay mucha duda, ¿no? Uno los ve y tienen hasta esta cosa de, sí, lo maté, no me importó, no pasa nada. Pues ahí es muy fácil verlo. Es un cerebro que está mal porque son incapaces ellos de poder conectar el afecto correspondiente a lo que están haciendo, ¿no? Pero los otros psicópatas que no son así, que a veces pasa la historia y pasa su vida y nunca entraron en la cárcel, pues los vemos mucho en el poder, ¿no? En la política vemos mucha gente psicopática que no tiene pues no tiene ningún recato, ningún escrúpulo en robar, en abusar, en hacer lo que se le pega la gana, en mentir impunemente de una forma tan agobiosa, además a costa de todo el país, a costa de todo el erario, y los vemos. Esa es la parte difícil, ¿no? Del poder político de los estados, y sobre todo los estados menos democráticos, menos estructurados, pues fácilmente tienen psicópatas en las áreas del poder, pues porque precisamente se quedan ahí y impunemente van generando mecanismos de impunidad, donde psicopáticamente usan a los demás y que pueden o no matar a otros y que a lo mejor nunca son sorprendidos, pero que precisamente pueden estar por ahí haciendo de las suyas,
y a veces nunca son encerrados, ¿no? Pues porque luego nos pasa un poco lo que le pasa al papá, es un poco exagerado acá como le pasa al papá, pero que no nos queremos ver. Y ahí nada más yo pondría como punto final, es que en esta como naturaleza humana pareciera que sí, en grupos tendemos a seguir al autoritario, ¿no? Es fácil, digamos, cuando habla Bion de ese momento de ataque-fuga, cuando el grupo está en un momento difícil, a veces el líder precisamente es el más autoritario y psicopático, y la gente es fácilmente que se meta con ellos, ¿no? Que se meta siguiéndolos, pues, para que lo saque adelante. Así funcionamos en grupo. Lo que le pasó, ¿no? A los adolescentes que Maciel abusaba de ellos, pues es un psicópata que es encantador y las mamás, ay, se quedan con esa figura de grandiosidad y mientras está violando a sus hijos, ¿no? Esos psicópatas que son luego difíciles de detectar, andan por ahí, ese Ujú. 1% anda haciendo de sus fechorías y este fenómeno humano de condición humana, pues hace que la gente ni siquiera los detecte, ¿no? O que sienta Claro, algo raro, pero que nunca se atreve a decir, está pasando esto. Por eso exacto, por tercera vez lo digo, por eso el título me parece muy bueno. Aquí está pasando. claro. Sí, y bueno, pues sí, en la política, bueno, lo vemos diario, ¿no? En la tele, no voy a decir nombres. Y esto que decías de Maciel, bueno, hay una película, no sé si la viste, Obediencia Perfecta, no Ah, la, sí, sí, sí la vi. que es buena, ¿no? Sí, Es muy sí, buena, que es este caso de Maciel y cómo los va enredando a los chavos y todo eso. Y bueno, podría ser también una próxima que podamos platicar, ¿no? sí, 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 es Una muy buena. película mexicana. Sí, No, que creo que sí, 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 muy no buena. tenemos, ¿verdad? Películas mexicanas, no, todavía no. La de la influencer. Ay, de veras, la de señora influencer. Sí es cierto, Así. bueno, pero esta puede ser otra. Ok, muy bien. Pues muchas gracias, Claudia. Gracias a ti, Javier. Gracias. Que estén muy bien.